Con el tiempo, he recuperado las herramientas que me hacen más productivo para construir sitios web y aplicaciones con Laravel. En mi opinión personal, las herramientas indispensables para un nuevo proyecto son Laravel con Folio, Livewire con Bolt, Tailwind CSS, que ya viene predeterminado en cualquier nuevo proyecto Laravel, además de Prettier y el nuevo UIKit de Flux. Veamos cómo iniciar un nuevo proyecto con todas estas herramientas. Para crear un nuevo proyecto, utilizo el instalador de Laravel con el comando Laravel New. Ahora el instalador nos hará algunas preguntas como qué Starter Kit queremos utilizar. Generalmente no comienzo con un Starter Kit, ya que prefiero enfocarme en las funcionalidades del proyecto que estaré trabajando. Ya cuando sea el momento, implementaré por ejemplo el sistema de identificación de usuarios u otras funcionalidades. Esto evita que me llene rápidamente de componentes innecesarios, como por ejemplo pasa cuando inicio con un Starter Kit. Ahora nos pregunta qué testing de framework queremos utilizar y cómo configurar la base de datos. En mi caso elegiré Pest y SQLite. El siguiente paso será instalar Folio y Bolt. Utilizo Folio y Bolt porque me permiten crear prototipos rápidos de funcionalidades que inmediatamente después puedo testear y ajustar si es necesario. Folio nos evita tener que definir rutas o crear controladores, ya que con Folio las rutas se generan automáticamente en base a una estructura de carpetas y archivos dentro de Resources, Views, Pages. Por otro lado, con Bolt no tenemos que crear archivos separados para el componente Livewire y su vista, ya que con Bolt tenemos todo agrupado, todo el componente Livewire agrupado en un archivo único Blade. Además, podemos usar los componentes anónimos de Bolt para crear rápidamente acciones dentro de páginas Folio sin tener que crear archivos para el componente Livewire. Para instalar Folio y Bolt utilizamos el comando de Composer Require. Después debemos ejecutar los comandos de instalación. Para comprobar que hemos instalado Folio correctamente, vamos a crear una página de Folio Index con el comando artisan make folio index. Ahora debemos quitar cualquier ruta que esté definida en nuestro archivo de rutas web. Y si visitamos el sitio del proyecto, nos deberá mostrar una página en blanco. Para mantener una consistencia en todos nuestros archivos PHP y Blade, vamos a utilizar Paint y Prettier. Paint viene instalado en cualquier nuevo proyecto Laravel, pero Prettier no. Veamos cómo instalarlo. Para instalar Prettier en nuestro proyecto Laravel, debemos instalar las dependencias de Prettier, el plugin de Tailwind CSS para Prettier y el plugin de Blade para Prettier con npm. Después debemos crear el archivo de configuración de Prettier, donde básicamente lo que tenemos que hacer es registrar los plugins de Tailwind CSS y el de Blade. También creamos un archivo Prettier ignore para indicar qué archivos queremos que Prettier ignore. Y por último debemos crear un archivo de configuración para el plugin de Blade para especificar que utilice Paint a la hora de dar formato a los archivos Blade. FluxUI es la última herramienta que he añadido en mi repertorio de herramientas esenciales. Básicamente lo que nos ofrece Flux es un conjunto de elementos de interfaz gráfica, como el botón, como el modal, como el dropdown y muchos otros más, que nos evita tener que diseñarlos manualmente. Y lo que más me gusta es que las APIs de los componentes son bastante intuitivas y se integran muy bien con Livewire. Para instalar Flux debemos requerir la dependencia con Composer y ejecutar el comando de activación. Si tenemos una versión Pro de Flux, nos solicitará el correo electrónico y nuestra licencia para activar la versión Pro. Ahora vamos a crear un componente layout que le llamaremos App Layout, donde vamos a registrar el HTML básico para nuestra aplicación y también vamos a registrar los assets que necesita Flux, como los assets de CSS y los de JavaScript. Por defecto, Artisan crea la vista del componente dentro de la carpeta Components, pero para los componentes del tipo Layouts prefiero tenerlos en una carpeta dedicada a Layouts. Así es que vamos a mover la vista App Layout a la carpeta Layouts y también vamos a cambiarle el nombre a simplemente App. Ahora tenemos que cambiar nuestro componente App Layout para cambiar la ruta de la vista. En la vista del componente App Layout vamos a añadir el HTML básico y después vamos a añadir los estilos y scripts de Flux. También tenemos que modificar nuestro archivo de configuración de Tailwind para incluir el contenido de las vistas de Flux. Por último, Flux recomienda utilizar el tipo de fuente inter si es que tenemos que registrar las fuentes en nuestro app layout. Con todo esto ya tenemos configurado nuestro proyecto Laravel, con lo que personalmente considero son las herramientas esenciales que nos permiten enfocarnos en lo que realmente importa, en las características y en las funcionalidades de nuestra aplicación o sitio web.